Puesto el mensaje en este miércoles de edificación familiar y conforme la administración que hemos recibido en la mesa. Identidad familiar. Así el Señor va a abrazarnos por medio de su palabra y nos va a hacer entender lo maravilloso, lo hermoso, lo grandioso que es tener identidad. La mesa del Señor que compartíamos en estos días y que también hoy pudimos participar, apertura un tiempo en donde nosotros necesitamos reconocer identidad, donde tenemos que recuperar en ocasiones la identidad, tenemos que saber de qué se trata tener la identidad de Cristo. Y ese texto hermoso determina algo que ya se va a cumplir porque la palabra del Señor se cumple. Sus promesas se cumplen, son sí y son amén. Y esto de alegrarnos, de gozarnos, de darle honor al Señor, es justamente tener identidad. ¿Por qué? Porque Él mismo dice de nosotros que la novia, su esposa, ya se ha preparado. Y ese ya se ha preparado identifica que nosotros lo hacemos de forma continua y que un día vamos a estar en la presencia del Señor participando de la mesa con Él. Y eso va a ser en las bodas del Cordero, donde toda la iglesia, la novia, la que Él identifica, justamente se prepara y sigue adelante porque cree que eso es verdad. Y hoy vamos a hacer un poco más de zoom acerca de lo que significa tener identidad como familia. Porque las familias de Cristo también tienen identidad. No es solamente de forma personal. Porque en ocasiones, si no somos ministrados, por eso la importancia de poder estar en su presencia, de recibir su palabra. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer como una tarea, como una disciplina espiritual, aún en estos segundos, es poder llevar cautivos todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y a la palabra. Olvídense de las cuentas, por lo menos por un momento, olvídense de lo que tienen que hacer mañana, olvídense de los problemas, olvídense de todo, mi hermano. Porque dice que eso forma parte de los afanes de esta vida. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios y su justicia nos dará las arras para que nosotros podamos llevar adelante nuestra vida de fe y aún poder tener una incidencia en el orden positivo en cada una de las facetas que llevamos en nuestra vida diaria. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Tenemos identidad. Y dije que no es solo de forma personal. La iglesia tiene identidad, es la novia de Cristo. Yo digo amén. Sí, mi amado hermano, mi amada hermana, familia, son la iglesia de Cristo, la amada del Señor. Si somos la iglesia de Cristo y somos la amada del Señor, necesitamos estar preparados. Y hoy el Señor, por medio de la palabra, nos prepara para que estemos seguros. Hemos sido salvados por Cristo. Estamos siendo preparados por Él. Él nos está vistiendo. Hiciste bien en acercarte a la casa de Dios para ser instruido y para que así como de forma personal se nos da identidad, de forma congregacional se nos da identidad, de forma familiar también se nos da identidad. Todos, absolutamente todos, tenemos identidad. Cuando participamos de la mesa, se nos recuerda que el pan y el vino justamente son para nosotros, porque los hijos se sientan a la mesa. Esa es otra identidad. Y en el transcurso de estos días vamos a rogarle al Señor, pedirle que el Espíritu Santo nos permita ser ministrados acerca de la identidad, porque es fundamental que podamos entenderlo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en este lugar hemos participado de la mesa, dice que tiene vida. No está hablando de vida biológica, está hablando de vida en el Espíritu. Entonces, si participás de la copa y participás del pan, tenés vida, mi amado hermano. No solo eso, permaneces. No solo eso, vas a ser resucitado por el Señor. ¿Lo crees? Amén. Eso es lo que dice su palabra. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que la identidad se manifiesta.
y lo único que puede alinearnos es la Escritura. La Escritura habla de nosotros. La Escritura habla de la identidad. La Escritura nos permite posicionarnos en la identidad que nos dio Cristo por sobre la identidad que teníamos antes de Cristo. Son dos clases de identidades. Son dos clases de gobiernos. Son dos clases de transformaciones, porque la muerte también ejerce una transformación. Pero bendito sea Dios que la vida nos transforma para que seamos a su imagen y a su semejanza. Se nos dé identidad. Hay tres connotaciones posibles en cuanto a la definición de identidad. Vamos a verlas. Son conceptos. Definición de identidad, para darle inicio. Número 1, es el conjunto de características, atributos, valores y principios que definen quién es una persona o grupo, distinguiéndolo de los demás. Eso es tener identidad. Algo que nos distingue de los demás. Por ejemplo, algo que conocemos todos. El DNI es el documento nacional de identidad. Único, irrepetible, con un nombre, con características y con una identificación, un número. Eso nos distingue. Por ejemplo, representa la identidad. Número 2, la condición del ser, con una naturaleza, origen, propósito y pertenencia que permanecen a pesar de las circunstancias. Estamos hablando en el plano natural. Estas dos definiciones justamente determinan un plano natural para que podamos entender, porque puede que no se distinga lo que significa identidad. Ahora bien, la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras no tienen un concepto en cuanto a identidad por sí misma como una palabra que se desprende, sino que reúne determinados conceptos para que nosotros entendamos que hay identidad. Algunas versiones utilizan esa palabra, pero terminan siendo inconclusas porque llevan a otro tipo de definiciones. Lo importante es entender que cuando reunimos, cuando traemos la verdad, así como lo determinó el salmista, que dice que la suma de la palabra de Dios es verdad, nosotros podemos ver en un concepto escritural, cristiano, que también hay una identidad. Y justamente es la identidad que nos da Cristo. Y ese es el punto número 3. La identidad cristiana es la nueva posición y naturaleza que Dios otorga al creyente por medio de Jesucristo. O sea, sobrepasa las dos anteriores, que son naturales, porque tiene algo mayor, porque tiene algo mejor, encierra algo más profundo para cada uno de nosotros. Y en esto de entender que, por ejemplo, la mesa nos da una identidad, pusimos bases en donde Cristo habla de que somos su amada, somos su novia y que tenemos que prepararnos y que tenemos que estar alegres por ese acontecimiento. Y yo les quiero recordar, mis amados hermanos, que todos nos vamos a morir. Pero, pastor, yo quería que me venga a alegrar la vida y todos nos vamos a morir. Lo tenés que tener presente, no como para estar, agarra, me voy a morir mañana. No, eso es otra cosa. Eso es proclamar una posición adversa, que en ocasiones comienza con queja, que en ocasiones continúa todo el tiempo mencionando de que me va a ir mal, de que voy a estar enfermo. Eso es estar en ámbitos, moverse en situaciones en donde comúnmente como que llamamos a la muerte, pero me atrevo a decir en el plano espiritual. Porque en ocasiones no nos acontece que estamos muertos en el orden biológico, pero sí que transitamos caminos que nos mantienen en una atmósfera en donde la oscuridad gobierna.
Y lo primero que gobierna es nuestros pensamientos y nuestros corazones. Entonces, la Biblia menciona que en esas instancias hay caminos que al hombre le parecen derechos, que le parecen buenos, que les parecen que son perfectos. Pero la realidad es que su final es, y está hablando de una muerte espiritual. De hecho, antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos muertos. Y no necesariamente estábamos adentro de un cajón. Porque nuestros delitos y nuestros pecados nos mantenían en un camino de muerte. Pero bendito sea Dios por Jesús. Entonces viene la Escritura en esto de la identidad y dice que hay una situación distinta para vos, para mí, para la iglesia, para tu familia. Y es que Cristo salió a nuestro encuentro. La realidad, las circunstancias cambiaron y se posicionaron en una verdad. En Cristo. En Cristo. Entonces viene la Escritura. Y dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, y yo vengo ministrando en el nombre del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Absolutamente todas. No hay situación que pueda permanecer en el mismo lugar. No lo hay. La identidad familiar, amados hermanos, se construye sobre Cristo. Se construye sobre Cristo. No se puede construir sobre una buena economía. No se puede construir sobre títulos que pudimos haber obtenido. No se puede sostener por situaciones del pasado. Se sostienen, son nuevas, conforme Cristo. La identidad familiar, la identidad de tu familia. Alguien tiene que recibir esto. La identidad de tu familia se construye sobre Cristo. Sobre Cristo. Sobre Cristo. Si alguno está en Cristo, vamos a hacer zoom. ¿Qué significa estar en Cristo? Es entender que la transformación comienza cuando una familia entra en una relación con su Señor. Ya no solamente es su Salvador, gloria a Dios porque la salvación es una obra sobrenatural. Son operaciones en favor de aquellos que se atreven a decirle sí al Señor. Independientemente de la condición en la que nos encontrábamos, Cristo salió a nuestro encuentro, hizo todo nuevo. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. La transformación comenzó. La buena obra comenzó. Y Él la va a concluir. No sé cuál será tu situación hoy. No sé cómo fue tu situación ayer o en este último tiempo. No sé si tenés claridad de lo que será el día de mañana como un tiempo. Es más, en ocasiones es tanta la angustia, la amargura, la posición adversa. Y yo vengo en el nombre del Señor para suplantar todas esas situaciones y posicionamientos y te puedas parar sobre Cristo, sobre la base de Cristo, sobre la roca que es Cristo, sobre aquel que está diciendo que el que está en Cristo, nueva creación es. Que todo aquello que determinaba tu pasado, tu presente y tu futuro cambiaron y tu mente hoy tiene que cambiar. Tu mente hoy tiene que ser transformada en el nombre del Señor. Número 2, si alguno está en Cristo. Cuando Cristo entra en un hogar también cambian los valores. Tené presente esto, mi amado. Los valores necesitan ser cambiados. Los cambia Cristo, no los podés cambiar vos. Los cambia Cristo, Él determina los parámetros. Tu familia tiene que abrazarse de esos parámetros,
porque los parámetros que nos trajeron hasta determinados lugares y apareció el Señor quedaron anulados. No fueron mejorados, fueron cambiados. Fueron cambiados. No sirve lo que hacíamos conforme Cristo. Por eso, si alguno está en Cristo, cambian los valores, el hogar es cambiado en sus prioridades, cambia el lenguaje, cambia la forma de amar y la manera de resolver los conflictos. Cambian. Tenemos que preguntarnos, desde que apareció Cristo, y esto es desde que salió a tu encuentro, desde que tenés conocimiento, en todos los órdenes, desde que querés poner, desde que venís a la iglesia, desde que alguno de tu familia te presentó al Señor, desde que escuchás alabanzas, desde que la radio cambió y vos ahora querés escuchar principios, en fin, todo lo que concierne a la obra de Cristo, cuando Él apareció en nuestras vidas, tienen que cambiar. Ahora bien, en Cristo hay nuevos valores, en Cristo hay nuevas prioridades, en Cristo hay un nuevo lenguaje, en Cristo hay una forma de amar que es distinta y hay una manera de resolver los conflictos. Si Cristo no se posiciona en mi corazón, no es el centro en mi casa, y no estoy dispuesto a abrazarme de lo que me va a llevar a que cambie los valores, cambie las prioridades, cambie el lenguaje, cambie la forma de amar y cambie la manera de resolver los conflictos, entonces será estéril. Por eso muchas veces aún podemos irnos conflictuados en el plano espiritual luego de escuchar una administración. No es el fin, porque Cristo no viene a señalarnos para que nosotros no vayamos frustrados. Porque Cristo no trae a luz, no alumbra en nuestra oscuridad para que nosotros nos sintamos avergonzados. No es el fin. Justamente es todo lo contrario, mi amado hermano, tenés que comprender esto. Por eso, en Cristo, los conflictos se resuelven conforme Cristo, conforme la palabra. Y créanme, por favor, con el amor de Cristo, no alcanza con que usted haga así, ni que yo haga así. Hay nuevos valores. Y como bien aprenden mis discipulitos y discipulitas, que son los más pequeños, me cuesta, es un demonio, hermano. Y claramente yo entiendo a qué se refiere. Cuando cada uno de nosotros podemos llegar a decir que hay una situación que se torna difícil. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ir a la paz. Es todo lo contrario. Ahí es donde tenemos que mencionar la Escritura. Pablo en Romanos hace toda una analogía en cuanto a las leyes del pecado, de los miembros, en fin, de un montón de cuestiones que él decía: lo que no quiero hacer, eso hago, en fin, y lo que hace toda una comparativa. Pero no se está justificando. Está proclamando la palabra porque es Cristo mismo, porque él finaliza diciendo: pero gracias doy a Dios, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesús. ¿Vieron? Es distinto que quedarte en el posicionamiento que luego se convierte en una excusa. Me cuesta, pastor. No me lo diga más, hermano. Ni a mí ni se lo diga a nadie. Cambiemos por el posicionamiento de la palabra. Entonces tenés un rumbo a donde ir. Ahora, si no está la palabra, los valores no cambian. Tu casa y mi casa se siguen manejando de la misma manera. Si los valores no cambian. Y los valores son cambiados por medio de la Escritura. No te enojes con el pastor, no te enojes con Dios, no te enojes con la iglesia. No te frustres. No es el fin, no te frustres. La palabra de Dios viene a sacarte aún de lugares oscuros. Y si por alguna cuestión te sentís señalado, dale gloria a Dios, el creador de los cielos y la tierra, que sí tiene cosas que hacer, porque Dios siempre está haciendo algo. Bendito sea Dios. Se fijó en tu situación y en mi situación. Quiero que Dios me hable. Bueno, para eso nos hemos reunido, para que Dios nos hable. Y pero de otra cosa. De lo lindo de la vida y de que todo me va a ir bien. Señor, úsame. Y después Dios te usa. Y a veces es por medio de los hermanos. Y nosotros naturalmente, acá me usan. ¿Y sí? ¿No se lo pediste a Dios? No, pero a las naciones y para hacer milagros y prodigios. Y tener mucha gente. Hablábamos acerca de la percepción. A veces menospreciamos que podemos tener alrededor de la mesa a nuestros hijos para ser su pastor, su apóstol, su profeta, su evangelista, su maestro. Para que realmente en el plano espiritual esa unción que dejó el Señor se derrame. Y ser insistentes. Porque es por medio de los ojos de la fe, no es al instante. No es magia, que el Señor reprenda la magia. No. Porque si no, como hablamos en estos días, confundimos. Queremos algo que no sé qué es, por sobre lo que realmente perdura. Por eso los fundamentos. Nosotros hoy estamos poniendo fundamentos en la familia. Entonces, el que está en Cristo, si alguno está en Cristo, los valores cambiaron. Nos guste, no nos guste, nos parezca, andemos chinchudos, andemos no sé por dónde. Es una situación, debe ser horrenda. ¿Vieron? Donde parece que nadie nos entiende, donde parece que se nos fue el gozo, el amor, el disfrute. Eso es una operación contraria y yo necesito alertarte. Eso trae conflicto en el matrimonio, luego trae conflicto en la familia. Se traslada a los hijos, se traslada a la iglesia. Eso existe, hermano. Y nace de la confusión de habernos salido del orden que establece la palabra. No lo vemos así, no solemos mirarlo de esa forma. Pero ocurre de esa forma. Entonces yo intento todas las veces poder traer un poco más de claridad. Y en ocasiones, con todo respeto, diría el vendedor que sube al colectivo. En ocasiones te tocará obedecer. Te tocará obedecer. Porque si esperamos el trayecto
hasta que lo entiendas, pueden pasar un montón de cosas, hasta ser corrido. Traducción del lenguaje actual. No seas terco, no seas necio. Dios nos quiere bendecir. Yo te quiero bendecir. Y en nuestra familia, lo que nosotros queremos hacer es bendecir a los nuestros. Por eso necesitamos que el centro, y ese es el punto 3 de esa fracción de las Escrituras. La identidad familiar se establece cuando Cristo ocupa el centro de nuestras casas. Entonces, yo no, como esposo quiero bendecir en ese plano, como esposa quiero bendecir en ese plano, como papá quiero bendecir en ese plano, como hermano quiero bendecir en ese plano, donde Cristo es el centro. Por eso muchas veces hay conflictos, por eso muchas veces se perdió el verdadero amor, por eso muchas veces no nos bancamos. Porque no es conforme a Cristo, porque no es conforme los valores de Cristo, ni el lenguaje de Cristo, ni la forma de amar de Cristo, ni la manera de resolver los conflictos conforme a Cristo. Porque muchas veces estamos cansados, porque estamos, ¿cómo es la palabra hebrea esa? Repodrido, algo así. Porque ya no encontramos que la situación se va a resolver. Entonces, no lo decimos. Flaquea nuestra fe. Pero ¿saben lo que estamos manifestando? Que el Señor no tiene poder. Sí, pero no cambia más. Yo intento, pero no cambia más. Dice Él, ¿no? Y viceversa. No, y no cambia más. Y hasta soltamos la rienda quizás de los hijos, de los hermanos. Y eso trae conflicto. Después, ¿saben qué pasa? Eso se traslada a la iglesia. Aunque no querramos, porque no está en nuestra intención. Y ahora voy a volver loco a todo lo de la iglesia. Entonces comienza hasta un conflicto entre ustedes y nosotros como autoridad, como pastores, porque no se ve ya desde el plano espiritual. Se ve desde el plano natural. Se está ajeno. Se sigue, sí, se sigue. Como muchas veces también se sigue en la familia. Como muchas veces se sigue en la relación con los hermanos, como muchas veces se sigue en el ministerio o se sigue en el servicio. Se sigue, hasta por inercia. Pero los valores no fueron cambiados. Es más, se trastocaron, volvieron a ser otros valores. Nosotros trabajamos como iglesia y con los servidores, en fin, como iglesia, como congregación. Para bendecir, mi hermano. Ese es el primer objetivo, el principal. Bendecir. En todos los órdenes. Cuando eso se sale de plano, insisto, se cambian los valores. Cuando nosotros introducimos otros valores, otros parámetros, otro lenguaje, otras prioridades, otras formas de amar, otra forma de resolver los conflictos, es un lío. Es un lío. Y entonces, ¿cómo termina todo? Queriéndote ir de la iglesia. Irte de Dios. ¿Y usted qué quiere decir entonces, pastor, que si yo no estoy más en la iglesia, no estoy más con Dios? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el principio espiritual en donde si te mantienes en la doctrina, en la enseñanza, te vas a salvar a vos mismo y a los que te oyeran. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que la doctrina salva? No, Cristo salva. Pero una mala enseñanza te corre de Cristo.
Y yo no digo que en la iglesia no haya situaciones, rispidez, hostilidades muchas veces. A veces estamos allá arriba, a veces estamos allá abajo. A veces nos disfrutamos, a veces tenemos que soportarnos. Pero sí tiene que haber un trabajo en cada uno de nosotros. Si estamos en Cristo, tenemos que tener los valores bien en claro, el lenguaje bien en claro. Porque después, en esto de buscar responsables siempre, y no me estoy excusando de nada, insisto, yo trabajo tengo un montón de errores, mi hermano. Y si yo tengo lo que sí tengo claro es que si me equivoco soy el primero que voy a ir a pedirte disculpas, perdón, si hay alguna situación media rara, hay que resolverla, conforme a Cristo. Y estamos en familia. Si tenés problema con tu hijo, lo tenés que resolver. Y resolver implica que hay que ir a confrontar muchas veces. Con tu esposo, con tu esposa. Y sí, porque si no seguimos. Y eso después se hace una pelota re grande. Fingimos demencia, se utiliza en un lenguaje en este. Y no, hay que resolverlo conforme a Cristo. No tengo ganas. Bueno, el Señor te renueve hoy las fuerzas por el Espíritu y por la palabra. Porque estás en Cristo. No es que vas a estar, estás en Cristo. Y si el enemigo no puede robarte la salvación porque no puede, porque le corresponde a Cristo, va a intentar por todos los medios que transites por caminos de tristeza, de amargura, de desazón, de frustración, a lo cual no fuiste llamado. Pero para eso te tenés que determinar que el lenguaje cambió, que los valores cambiaron, que la forma de amar es distinta. No tiene nada que ver con Cupido ni con las emociones, porque la Biblia dice que nosotros empezamos a entender cómo es la verdadera manera de amar cuando Él nos amó. Porque tiene la primicia. Él es el primero en todo. Entonces dice que Él nos amó primero. Entonces ahora nosotros entendemos cómo es la verdadera forma de amar. Entonces muchas veces esa situación que el Señor determina como una nueva forma de amar puede que genere un conflicto, pero el conflicto no tiene que ver con que Dios te quiere ver conflictuado. Tiene que ver con que necesitas resolver situaciones que te van a mantener alejado de Dios si no las cambias. Y a veces suena feo. Alguien lo tiene que decir, ¿no? Y no es que no lo entendemos. Nos resistimos muchas veces. Hay relaciones que no van, hermano. Que no van. Porque no te bendicen. Porque son lieros. Porque siempre están metidos en algo. Porque no van. Porque necesitan que Cristo les sea revelado. ¿Y qué significa que nosotros somos los perfectitos de América? No, pero entendemos muy bien de que si en el plano natural decimos, allá está el lío y yo me tengo que ir por la otra vereda. Ahora en el plano espiritual es igual. Y yo decía, pero mi tía y yo. Pero tu tía es una, ¿cómo se dice en hebreo? Bueno, eso. Y pero mi papá te dice que hay que amar. No, sí, yo no digo que hay que amar. Dios dice que hay que amar. Que hay que respetar, que hay que honrar. Pero también da los parámetros. Por eso necesitamos conocer los valores, la verdadera forma de amar. Porque si no manejamos un radio muy hasta supersticioso, espiritualoso, y nos mantiene cautivos, no nos deja caminar en libertad. Y a libertad nos llamó el Señor.
nos enseña la forma de amar aún en esas relaciones que no pueden estar cercanas. Pero yo quiero que mi hijo esté con sus tíos y con sus tías y con los primos. Pero si tus primos, a ver, ay, Dios, no sé, son unos borrachos, es un lío bárbaro, yo no quiero que mi hijo esté ahí. Le di un ejemplo más o menos, ¿no? Para que todo. Bueno, así con todo. Donde corre riesgo, hay que salir corriendo, hermano. No quiero eso yo. Y lo tenemos que entender. Porque es la forma de amar que Cristo determinó. Porque si no estamos que no, usted no tiene misericordia, pastor, y porque usted al final nos dice que tenemos que predicar, que tenemos que al final, no me quiera correr con eso. Porque cuando tuvo que destruir una ciudad entera, Dios no tuvo problema. Y Dios es bueno siempre. Y Dios es justo siempre. Y Dios es fiel siempre. Y le dijo, mata esto, 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 mata todo. Pero muchas veces nosotros somos más buenos que Dios. ¿Conoces ese? ¿No? Y no, yo dejé porque por ahí en una de esas. Sí, no, yo no estoy diciendo que Dios no pueda transformar, porque de hecho creo en un Dios que transforma. Pero también sé que un Dios da directivas para que nosotros podamos tener plenitud. Gracias, Gaby. Entonces tenemos que saber diferenciar eso. Si no, vamos a siempre vivir conflictuados. Y cada situación es distinta. Y no le escape a la administración, mi amado hermano, porque Dios lo quiere bendecir, sus pastores los quieren bendecir, los hermanos quieren bendecir. Entonces no le escapes, porque muchas veces nosotros después le echamos la culpa a lo mismo, al pastor, a la iglesia y a los hermanos. Cuando el problema en realidad quizás lo tenés vos y no lo querés resolver y mirás todo distinto. Entonces lo trivial, ahí vas. Pastor, me compré un buzo verde, ¿qué le parece? No me importa tu buzo. Está medio malo el pastor. A mí me importa que si vos te estás llevando mal, que si hay una situación que te desprecian, que te esto, que te aquello, vos entiendas cuál es tu posicionamiento. No, pero eso no lo contás, eso no lo decís. Y no es que yo soy el chusma de la iglesia, ¿eh? Yo te quiero ver bien. Me preocupa de verdad, hermano, ¿eh? Vos decís, el pastor, ¿qué me voy a comprar? No. Pero si, viste, si ganás 800.000 pesos y te querés comprar un coche de 70 millones y te vas a quedar endeudado y yo me debo decir, noche, no haga ese lío. Porque esa también es la función de un papá. Y no es para que usted vaya por la vida, hola Padre espiritual, gracias por ser mi padre, papito. No me gusta, hermano. Créame que no me gusta, pero eso no determina que yo no creo en la función paternal, espiritualmente hablando. Pero después, cuando eso no ocurre, cuando no tenemos claro eso, no distinguimos. ¿Saben por qué? Porque le estamos escapando a lo determinado por Dios que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tu percepción de Cristo tiene que ser distinta, tu percepción de la familia tiene que ser distinta. De hecho lo es, y tiene que ser conforme a Cristo. Tu fe es distinta, porque antes de Cristo todos hasta decíamos, no, yo tengo fe, yo creía en Dios. No, todos decíamos, yo creía en Dios, solo que iba para allá, yo creía en esto, yo creía en aquello. Había una fe, pero hay una fe que es natural, hay una fe que es apócrifa, que está por fuera de lo determinado por el Señor, y está la fe en Dios. La fe natural es la que dice, mañana voy a construir una casa, entonces te esforzás y tenés fe de que lo vas a hacer. Estás esperanzado y trabajás para que eso acontezca. Y llega un momento, trabajaste, esforzaste y lo hiciste. Pero eso no tiene nada que ver con la fe espiritual, a la cual fuimos llamados. La que dice que tenemos eternidad con el Señor.
y que no anula que puedas tener tu casa. No lo anula. Pero te tiene centrado para que no haya conflictos. Nueva criatura es. Bajo esta administración nos habla de familias que comienzan una nueva historia con Cristo. Una nueva historia, hermano. Hoy yo me atrevo a decir, porque estoy esperanzado y porque quiero trasladar esa verdad. Hoy es tu oportunidad, hoy es mi oportunidad de tener con tu familia una nueva historia en Cristo. Distinta a la tuya. Nueva. Distinta a la que fue antes de Cristo, porque acá dice que es nueva criatura. Distinta. A veces estamos tan anclados, aferrados, porque es una administración. Por eso el Señor tiene que meterse con la espada de 2 filos, con la palabra. El escudo es para los dardos del enemigo. El escudo no es para la espada de 2 filos. No le pongamos escudo a lo que no tenemos que ponerle escudo y andamos por la vida como Pampa y la Vía. A los escudos o a los ataques, del enemigo. A veces nos distinguimos a qué tenemos que ponerle el escudo. Y somos dañados. Y Dios nos quiere salvaguardar. Las etiquetas del pasado quedan anuladas en Cristo. Quedan anuladas, desarticuladas, fuera. Y pasa que en mi familia nadie estudió. Bueno, en Cristo son todas hechas nuevas. Tu familia tiene una nueva genética. Aún me voy a forzar para que los míos tengan una vida distinta. No confiero de que no, bueno, ya está, ya se pasó, ya se determinó. No, eso es seguir estancados, eso es seguir con una estaca, con una tara. ¿Vieron? ¿Conoce la palabra tarado? Es fuerte, ¿no? Si la decimos, ¿no? Porque uno le da intencionalidad a las palabras. Pero deriva de tara. ¿Vieron? Vamos a ponerle un poco de dulce, de leche. Cuando uno anda ahí medio, ¿no? Le dice, este tarado. Perdón, señor, estoy explicando algo. Vos estás medio tarado. ¿Por qué lo decimos? ¿No? Haciendo mención a que no entiende, a que, ¿no? En el plano espiritual andamos así por las taras que tenemos. No, yo soy pobre. Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? No, yo no tengo posibilidad. ¿Quién dijo? No, mi familia no cambia más. No, mi abuelo era borracho, el otro, mi papá borracho. Y bueno, yo estoy ahí viendo si me escapo del termidor. A veces no es tan explícito. A veces es sutil el trabajo que hace el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero Él viene a decir que hay una nueva creación, una casa que camina en el tiempo oportuno de Dios. En el tiempo oportuno de Dios. Que valga la pena, mi hermano. Que valga la pena. Basta de la conmiseración. No fuiste llamado a eso. Sí, en ocasiones suceden cosas que nos acontecen a todos, Pero la conmiseración destruye. No es que te posiciona, porque estás al límite de manipular.
¿Te gusta la posición de que te tengan lástima? Es horrible. Ahora, si hay un deleite en eso, hay manipulación. Tenés que salirte de ahí. No te ayuda, no ayuda a los tuyos. Tenés que cambiar. ¿Hiciste todo mal? Cambia hoy. Empezá hoy. Sácate las taras. Los bloqueos mentales. Y a veces es en lo macro y a veces es en lo micro. A veces hay situaciones que por operaciones, mi hermano, estamos hablando de situaciones de violencia espiritual que acontecen y que por nuestra distracción y desconocimiento nos distraen, pero actúan. No se presentan abiertamente con un cartel de peligro, pero ocurren. Y pasa un tiempo y nosotros estamos totalmente desenfocados de Cristo, de la iglesia, del ministerio, del servicio. No hay proyección porque nos hemos estancado. Entonces lo que debería producirnos deleite es como que lo mismo, porque voy por inercia. Y no estoy hablando del plano solamente congregacional. Estoy hablando de que en la vida no disfrutás de tus hijos. De los bienes. No hay proyección. Cuidado con eso. No hay sueños. Entonces, claramente, si somos nosotros la iglesia, eso se traslada a la iglesia. Entonces, como de la abundancia del corazón habla la boca, hay una administración contraria. Mira. Y eso es una operación espiritual. Hablaban en la escuela de que si dejamos de hablar lo que dice el Padre, acá sí en el plano espiritual, hay oposiciones. Es importante saberlo. Es importante. Y yo decía, ojo en una enseñanza, porque es un principio espiritual. Si lo que vos hablas es contrario a lo que habla tu pastor, hay que tener cuidado. Pero no es porque, ojo con el que diga algo contrario. No. Es una alerta. Es una alerta. De ruptura. A la que Cristo no estuvo dispuesto. Lo que oigo decir a mi Padre. Eso es lo que yo hago. No hago nada por mi propia cuenta. Es un vínculo. Quiero que se entienda, hermano, te hace bien estar bien conmigo. Y estoy hablando en el plano espiritual. Porque la realidad, hermano, no tengo plata ni nada. Y en ocasiones te va a pasar que no me vas a querer ni escuchar. Y la posición de querer bendecir no cambió. Es una posición infantil, adolescente, en ocasiones de rebeldía. No te estoy acusando de nada, Estoy diciendo que tenemos que estar alertas. Lo mismo que pasa en el plano de la familia. Cuando son chicos, papá es superhéroe. Cuando digo papá, digo mamá y digo, no, pues van creciendo y ya no lo escuchan tanto. En la adolescencia saben más que nosotros. Ganan 2 guitas y ya, listo, olvídate. Y después el ciclo.
vuelve. Pero ¿saben dónde persiste? En el posicionamiento del que está más alto. En donde seguís siendo papá, en donde seguís siendo mamá, en donde estás siempre esperando, en donde estás siempre trabajando, en donde estás siempre orando. Bueno, en el plano familiar, porque dice Efesios que somos la familia de Dios, eso lo tenemos que tener presente. Jamás sería porque, no, si ustedes no se comportan, ustedes un fuego le va a caer y lo va a matar. No, te desvincula. Te desvincula, mi hermano. Te desvincula. Te hace mal. Y no lo digo de acá para abajo, pasa de acá para arriba también. Re feo. Si estamos en el diseño del Señor, en el plano, en cómo todo se traslada, te hace mal. Me pasaba como un hueco acá. Si estaba mal con mi pastor, si estaba corrido, si estaba lejos, si había conflictos, si por estar lejos maquinaba, porque estás lejos. Y en la familia no puede pasar, en el matrimonio no puede pasar, entre hermanos no puede pasar. Porque como somos espirituales y el reino de los cielos se torna violento, ya no estamos fuera. Hay operaciones, mis amados. Y Dios por medio de la Escritura las advierte. Por eso la administración. Las cosas viejas pasaron. Yo los centré en modelos familiares equivocados. Lo mismo. Queremos ponerlo en el plano espiritual, lo mismo. Si hubo modelos equivocados, que tuvimos modelos equivocados, por ejemplo, de padres y de autoridades, aún en los trabajos. Nosotros somos reacios, ponemos una distancia. Entonces al jefe hay que matarlo y no sé quién más y todas esas cosas que a veces... Sí, pero... Y si tuviste un modelo equivocado de papá, entonces rechazás el modelo. Lo mismo en la iglesia. Y lo mismo en casa. Lo trasladamos mal, porque no se cambió. Por eso pudimos estar sujetos, aún hasta hoy, en modelos familiares equivocados, donde gobernaba el rencor, la violencia, la amargura, la idolatría, la inmoralidad, el abandono, las palabras de maldición. Por eso, las cosas viejas pasaron, no significa olvidar la historia o fallar en recordar. Porque nos acordamos de esas cosas. ¿Sí o no? Porque si no, sí es fingir demencia. Pero si eso no es ministrado y supongamos tu mamá te rechaza, sutilmente, porque le da más importancia a tu hermana que a vos. Se crece con un daño. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros si eso no cambia? Vamos a repetir la historia porque es cíclico. ¿Y saben por qué es cíclico? Porque la Escritura deja ver que los espíritus son cíclicos y vienen a reclamar. Donde hay una puerta, donde hay grietas. Entonces,
Hay distracción. Dice que el enemigo, que el Señor lo reprenda a Jesús, lo dejó por un poco de tiempo. O sea que iba a volver. Por ejemplo, en la cruz volvió. Pero no pudo. Y tuvo que sumar a la muerte y a la iniquidad. Pero dice que Cristo los venció y los expuso públicamente y rompió el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Y de una operación en la cruz, salvando, sanando y liberando. Pero que evidentemente necesitaba posicionarse por medio de la Santa Cena. Donde nuevamente recordamos el oficio y lo que hizo. Y nuevamente podemos estar estableciendo lo del Señor. Por ejemplo, en nuestras casas. Entonces ya no gobierna el rencor. Ya no es que me olvidé. No. Significa que esa historia deja de gobernarnos. Ya no es mi historia. Ya no lo es. Porque las cosas viejas pasaron. Por Cristo. Las cadenas generacionales se rompen cuando una familia decide caminar en obediencia a Cristo. He aquí. Dios nos dice, y esta es la administración, miren, observen y contemplen todo lo que soy capaz de hacer con una familia. El Evangelio de Cristo produce una transformación visible, mis hermanos. Es visible. Es visible. Sí, hay un montón de cosas que no se ven. Como hay un montón de cosas que no se ven, pero que Cristo hizo. Porque si estamos diciendo que ya no nos gobierna el rencor, lo que nos dijeron, el rechazo, la maledicencia, lo que quisieron hacer con nosotros. Por muchas veces estar en una familia que no tenía a Cristo, pero muchas veces en familias que estaban con el pensamiento trastocado en cuanto a Cristo. Porque muchos se criaron en Cristo o en la iglesia. Perdón, pero aún están más dañados que los que no estuvieron en Cristo, y lo pongo entre comillas. No, los dañó una familia que no estaba en Cristo, los dañó una estructura que no quería lo de Cristo. Porque el Señor no hace daño. Porque la función de la iglesia no es dañar. Y no está supeditada al pastor o al liderazgo, está supeditada a la iglesia. Vos sos la iglesia y en tu casa prevalece lo que vos llevas adelante como iglesia de Cristo para tu familia. Entonces es distinto. Porque así como no vemos, insisto, que el Señor sacó el rencor, sacó la amargura, de la misma forma, aunque eso no es visible, pero se nota, de la misma forma, las bondades. Por eso hoy tu familia tiene que ser distinta y mi familia tiene que ser distinta. Tiene que ser distinta. Tiene que ser mejor. Y no estás diciendo, no, bueno, no amo a mi papá, no, tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor porque dice la Biblia que nuestros padres hicieron lo que pudieron. Nosotros no hacemos lo que podemos. Nosotros hacemos conforme lo que Cristo hizo con nosotros y el posicionamiento que nos dio. Todas, he aquí, todas son hechas nuevas. Anuncia una obra realizada con resultados permanentes. Ya fueron hechas. Ya fueron hechas. Cristo sabe muy bien. No tiene dudas. No está especulando. No se levantó y está preguntando qué hay que hacer.
En el plano natural, esa paternidad que ejerce Dios se proyecta en nosotros. Por eso nosotros no nos levantamos a ver qué voy a hacer. A ver, hoy qué voy a hacer. No podemos especular. Especular siempre es dejar una puerta abierta para tener hacia dónde salir, fuera de lo perteneciente a Cristo. Vos no podés especular, mi hermano. Yo no puedo especular. Hay un principio de anticipación en la palabra. Y también hay un principio de algo que se concluye, que está terminado. La obra de Cristo está terminada. En ese lugar yo me tengo que parar. Dios no hace una mejora temporal, produce una nueva manera de vivir. Cristo otorga una cultura, una nueva cultura y una nueva herencia. Porque todo lo que viene de Dios es bueno, mi amado. Y se lo tenés que hacer saber a tu corazón, a tu conciencia. Se lo tengo que hacer recordar. El salmista dijo, no puedo olvidarme. No puedo olvidarme. Salmo 103. No puedo. No puedo. Las tengo que recordar. Tengo que hacer memoria. Y las menciona. Menciona las obras que hizo. ¿Hace cuánto que no mencionamos las obras que Él hizo? Él te salvó. Él te sanó. Él te sacó del pozo. Él te liberó. Muchos estaban camino a la muerte literal. Y el Señor puso su mano. Recordalo y vas a ver cómo la unción de Cristo recorre tu cuerpo, tu mente, tu corazón nuevamente. Sí que es importante. Bendice, alma mía, al Señor. Estaba obligando a su alma. La estaba empujando. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En Cristo, como Él es primicia, nosotros somos primicias. Por el poder que hay en la palabra. Sos primicia de Dios, mi hermano. Cuando Él dice que sos nueva criatura, te está diciendo sos primicia. Sos lo primero en lo que Él pensó. Tu familia es lo primero en lo que Él está pensando. Cuando recordamos y decimos, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, es porque todo, absolutamente todo cambió. No hay nada en el pasado de que abrazarnos. No lo hay. No lo hay. Solo en Cristo. Y solo viene de Él, porque todo lo mayor y lo mejor está en el Señor. Termino. Así cantamos al Señor. Ayúdame, por favor. Vamos a ponernos de pie, porque el Señor nos está dando identidad como familia. Ya somos, mis amados. Ya somos. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El camino ya está aperturado. Ya está. No hay nada afuera, mi amado. Mi amada familia, mis hermanos amados. No hay. No, pastor, pero yo ni estoy pensando en volver al mundo. A veces no necesariamente es eso.
A veces hay concupiscencias que todavía están vivas. Por eso necesitamos desenchufarnos. Es la única manera que el Señor estirpe. Y es entender que hay un camino. No es que no tenemos a dónde ir. Solo que muchas veces se presentan opciones. Y hoy una vez más el Señor nos recuerda cuál es nuestra identidad, cuál es el propósito, pero también cuál es el camino. Somos creados en Cristo, caminamos en novedad de vida. Somos una familia perdonada, restaurada, escogida, santa, sacerdotal, llena del Espíritu Santo y preparada para la venida de Cristo. Yo lo declaro, yo lo confieso, yo lo proclamo. En el nombre de aquel que todo lo puede. En el nombre de Jesús. Y hoy vengo una vez más, confiriendo con mi boca que somos familias con identidad en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén, dale fuerte ese aplauso al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Sí, Señor, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor. Gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. No es
Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Decimos, iglesia, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús de Dios, el amado murió y resucitó. Digno es el Señor, digno, digno es el Señor, digno es